Ahí sí las están viendo pasar. Ahí sí, gracias Ok. Consuelo. Bueno, como les mencionaba, uno de los casos en común que tenemos en casi todo Latinoamérica es el de las flotas de aguas distantes, que yo le llamo flotas furtivas también, porque prácticamente no cumplen con ninguno de los principios de transparencia. Son flotas que desconectan o manipulan sus sistemas de posicionamiento, no están reguladas por ningún organismo. Muchos barcos utilizan banderas de conveniencia, no cumplen con trazabilidad, realizan transbordos sin monitoreo. Y bueno, el caso de las tripulaciones que muchas veces sufren las peores condiciones de vida a bordo y no hay respeto a normas laborales ni de derechos humanos. Solo con este ejemplo de flotas de aguas distantes creo que abarcamos los 10 principios del informe que estamos presentando hoy, eh, pero no es solo un caso en el cual podemos dar toda la responsabilidad de esta flota, sino que los países de la región también tienen responsabilidad en estas operaciones. Yo estuve revisando y creo que los países de la región podrían avanzar en los puntos 5, 7, 8 y 10, por ejemplo, de estas flotas. Por ejemplo, el punto 8, que es el de ratificar tratados internacionales para que entren en vigor y tengan incidencia sobre estas flotas. Y bueno, ya pasando a lo que ocurre en aguas nacionales, tenemos casos específicos del Pacífico y del Atlántico que son bastante diferentes. Si podemos pasar a la próxima diapositiva, Consuelo. Sí. Eh, yo, uno de los países o alguna de las regiones, por ejemplo, quería nombrar el caso de Chile y Perú, que Ahí son se está países viendo. donde, sí, donde la pesca es una de las principales industrias, donde los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil están muy involucrados en los debates, en donde la pesca artesanal o de pequeña escala está distribuida a lo largo de todas las costas de estos países. Eh, pero bueno, si bien hay mucho involucramiento público, aún existen muchos aspectos que tienen que ver con la transparencia que son necesarios de mejorar. Por ejemplo, en el caso de Perú, el reciente ingreso el año pasado y este año de decenas de embarcaciones chinas a los puertos de Perú que no cumplían con una reglamentación, por ejemplo, de tener activado un sistema de posicionamiento satelital, que era una exigencia por una norma y ahí había un incumplimiento del principio 5, por ejemplo. Eso es lo que estuvo ocurriendo en Perú, que estos últimos meses hay un fuerte debate. El Ministerio de Producción y Pesca está trabajando en una nueva reglamentación para que no haya huecos legales y se cumplan estas normas. O sea, ese es un desafío, por ejemplo, en el caso de Perú. Si vamos al lado del Atlántico, tenemos el caso de Argentina y Uruguay, que son países en donde no hay tanta cultura pesquera como sí ocurre del lado del Pacífico. En nuestros países hay uno de de los impactos que tiene que nuestra sociedad no tenga tanta cultura pesquera, es que muchas veces es muy difícil que la sociedad civil esté involucrado, participe o comprenda los debates que ocurren con respecto a la pesca en el país. Lamentablemente el hecho de que la sociedad no esté tan involucrada, ni tenga esta cultura, ni este conocimiento de aspectos complejos de la pesca, hace que muchas veces esta falencia perjudique a la propia industria, no solo tenga impactos en el desconocimiento de las normas o los aspectos biológicos, sino también que la industria se podría ver beneficiada con el involucramiento de la sociedad. Si podemos pasar a la próxima diapositiva, Consuelo, Sí, no la puedo ver. ahí está. Por ejemplo, em, ahí tenemos el caso de Uruguay. Es un país en donde los últimos años la pesca industrial y artesanal están en una terrible crisis. La pesca industrial en los últimos años cayó al 50% en la última década el número de embarcaciones industriales. Cada vez hay menos pescadores, cada vez hay menos barcos pesqueros. Este año hubo un conflicto entre la industria pesquera y los sindicatos que tuvo la flota industrial parada por casi 6 meses. Ese conflicto no fue divulgado por los medios de comunicación como si hubiera ocurrido con otra industria. Y acá tenemos el aspecto que tiene que ver con esto, con el conocimiento y el involucramiento de la sociedad, que son objetivos de la transparencia. Voy a dar algunos ejemplos de Uruguay, uno positivo y uno no tan positivo. El año pasado la Administración Nacional de Puertos de Uruguay cambió todo el sistema de presentación pública de los ingresos a puertos y hoy el sistema online ofrece mucho menos información y datos de los que ofrecía hace un año
y tampoco permite el acceso a datos históricos de los accesos a puertos. O sea, este ha sido un gran retroceso en la transparencia, no solo en la pesca, sino en la información portuaria de parte de Uruguay. Nosotros nos hemos quejado públicamente y lo vamos a seguir haciendo porque es increíble que a esta altura se den pasos atrás con respecto a la transparencia. Y por otro lado, voy a dar un ejemplo un poco más positivo. Hace 2 semanas, la Armada de Uruguay, con la colaboración de la sociedad civil y de privados, una empresa de plataforma, una plataforma de rastreo satelital de embarcaciones, detuvieron a un barco de pesca taiwanés que estaría realizando pesca ilegal dentro de la zona de economía exclusiva de Uruguay. Este barco utilizaba el puerto de Montevideo y es un barco que podríamos decir que cumple varios aspectos, incumple varios principios de la Carta para la Transparencia. Ese es un caso bastante reciente y que muestra cómo la colaboración entre sociedad civil, eh, gobierno, instituciones y privados pueden ayudar a resolver problemas como en este caso la pesca ilegal. Eh, bueno, por otro lado, también en países de la región, ya del lado del Pacífico, del Atlántico, tenemos algunos puntos en común y muy positivos. Si pasamos a la próxima diapositiva, quería mencionar el caso de Brasil, de Chile. Esto, bueno, volviendo un poco a la región, vamos a ir con Argentina. Em, en Argentina el tema que mencionaba de que haya una no suficiente cultura pesquera o conocimiento de la sociedad de esta industria, que es un país que hay muy poco consumo de pescado, hace que muchas veces la sociedad o hasta los mismos periodistas no comprendan los aspectos más complejos y los detalles que tiene esta actividad, y muchas veces se circula información que no es real o que no está muy cerca de la realidad. Por ejemplo, a finales del año pasado el gobierno propuso una modificación a la ley de pesca y uno podía ver en las noticias que había anuncios que no tenían nada que ver con estas modificaciones. Más allá de estar a favor o en contra, se escuchaban y se leía mucha información que no era cierta, y esto no ayudaba al debate porque se tomaban posiciones muy extremas y sin comprender realmente el tema. Por ello la transparencia es importante también para el involucramiento de la sociedad y el conocimiento de los temas. Cuanto más se publique, se conozca, se comprenda, eh, más elevado va a ser el nivel del debate. Acá yo puse unos ejemplos de algunas noticias que eran bastante alarmantes y que a veces no correspondían literalmente con lo que estaba ocurriendo. Ahora sí pasamos a otro aspecto positivo de la región. En los casos de Brasil, de Chile, de Perú y Uruguay, por ejemplo, existen registros públicos de las embarcaciones pesqueras de toda la flota, con datos sobre la flota, qué especies capturan, nombre de la embarcación, matrícula, largo de la embarcación, muchos aspectos que son importantes para la transparencia, aparecen en los principios 2 y 3 del informe. Acá yo puse algunos ejemplos del caso de Brasil, que tiene un sistema interactivo en donde se pueden ver las flotas no solo del total nacional, sino por estados. Los invito que ingresen a la página del Ministerio de Pesca de Brasil. Si pasamos a la próxima diapositiva, también en Perú y en Uruguay existen estos registros que son bastante interesantes. Lamentablemente, en el caso de Argentina, no contamos con un registro público de embarcaciones. Esto es algo que pensamos que tenemos que comenzar a trabajar para que cambie y siga los pasos de Brasil, de Chile, de Perú y Uruguay, que ya cuentan con estos registros. Es importante mencionar que a veces estos sitios y estas versiones online no son perfectas, que pueden ser mejoradas, pero creemos que hacen ya una buena ayuda a incrementar la transparencia en estos países. Pasamos a la próxima diapositiva, Consuelo. En Argentina tenemos algunos, podríamos llamarle aspectos que son publicados. Yo acá hice tomé unas capturas de la página de la Prefectura Naval Argentina, donde tiene el posicionamiento satelital de la flota. Lamentablemente no tiene el alcance como el posicionamiento satelital que existe en Perú, o en Chile, por ejemplo, donde se pueden ver el nombre de la embarcación, muchos detalles. Chile tiene un convenio de colaboración con Global Fishing Watch.
Perú tiene una plataforma propia donde muestra el posicionamiento de las embarcaciones con nombre y uno cliquea en las embarcaciones y puede ver muchos detalles. O sea, en Argentina estamos camino a ese sistema, pero no lo tenemos hoy. Y otro aspecto importante que debería ser de acceso público, que Argentina tampoco cuenta con ese principio de transparencia, que tampoco otros países de la región, y es el aspecto de las sanciones a las embarcaciones pesqueras. Sería positivo poder ver los detalles de qué embarcaciones y empresas tienen más o menos sanciones y la gravedad de estas sanciones. En Argentina se publica el número de embarcaciones que han sido identificadas en presunta infracción, pero todavía sería positivo ampliar esta información. Pasamos a la próxima diapositiva. Y un aspecto positivo de la región es el principio 8, en el cual muchos países han ratificado acuerdos internacionales. Por ejemplo, tenemos el caso de Chile, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay, que ratificaron el acuerdo llamado PSMA sobre medidas del Estado rector del puerto para prevenir la pesca ilegal, no declarada y no regulada. Por ejemplo, unos cuantos países ya lo han ratificado. Hay 3 países, Belice, Nicaragua y Perú, que ratificaron el convenio 188 de la ILO, o la Organización Internacional de Trabajo. En el caso de Argentina, volviendo a nuestro país, el Congreso aprobó a principio de este año, le dio media sanción al acuerdo de la Organización Mundial del Comercio de prohibición a los subsidios a la pesca destructiva, no regulada e ilegal. Y otro acuerdo que también el Congreso le dio media sanción es el acuerdo de Ciudad del Cabo de la OMI. Así que estamos en el camino. Son avances que tenemos que celebrar en nuestra región en búsqueda de la transparencia. Como podemos ver en los distintos países de la región, tenemos diferentes aspectos a reforzar de transparencia y en cada país estamos en diferentes etapas de lograr estos principios. Tenemos bastante trabajo por delante. Nosotros somos optimistas desde nuestras organizaciones, el Círculo de Políticas Ambientales y Si no Azul no hay verde. Entendemos que la transparencia es la base fundamental para la sostenibilidad, para asegurar la seguridad alimentaria, los derechos de los tripulantes y que haya beneficios económicos justos. Así que bueno, eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes, una revisión un poco cómo estamos en toda Latinoamérica, dar un pantallazo de los diferentes desafíos y las diferentes etapas en que estamos en todos los países. No podemos señalar a ningún país como que sea el que tiene mayores pasos a cumplir o principios, ni ningún país que los tenga todos obtenidos o logrados. Si puedes pasar la última diapositiva, Consuelo, quería ahí, Dale. bueno, enumerar por qué es importante la transparencia. Y bueno, esto es todo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Milko. Em, Cualquier pregunta, y vimos que estaban haciendo algunos comentarios en el chat, pueden ir haciendo las preguntas por el chat en escrito y después que terminemos con la segunda presentación de Ágata podemos hacer una ronda de preguntas y respuestas. Ahora sí, vamos a dejar de compartir. Emily, would you like to share the presentation? Bueno, ahora sí vamos a tener a Ágata Morrowick. Espero que pronuncie bien el, el apellido. Ágata es directora de comunicación de la coalición. Cuenta con una década de experiencia en el sector de las ONG y organizaciones internacionales. Antes de unirse a la coalición, Ágata fue responsable de comunicaciones del Programa de Desarrollo Pesquero Nansen de la FAO y anteriormente fue responsable de comunicación de Oceana para la Unión Europea en Bruselas. Ahora sí, Ágata, agradecerle que va a estar haciendo la presentación en español para que esto sea más fluido. Sabemos que es un esfuerzo, la comunicación en ese esfuerzo doble, la presentación cuando no es en el idioma nativo, así que agradecerte por hacerlo en español. Muchas gracias también y buenos días a todos. Como modo de introducción me gustaría agradecer sobre todo a nuestro
miembro de la Coalición para la Transparencia de la Pesca, la organización del Círculo de Políticas Ambientales y también otra organización Sin Azul No Hay Verde por organizar este encuentro donde podemos realmente mirar un poco sobre el informe que hemos desarrollado recientemente y también para darnos esta plataforma para fomentar la colaboración en la transparencia pesquera. Así que siguiente, next slide, Emily. La coalición la Coalición para la Transparencia de la Pesca se creó en 2022 en respuesta a la urgente necesidad de una mayor transparencia en el sector pesquero. Hoy en día la coalición representa más de 50 organizaciones de la sociedad civil globales que buscan avanzar en transparencia y la responsabilidad en la gobernanza y gestión pesquera. En el núcleo de los esfuerzos de la coalición está la Carta Mundial para la Transparencia de la Pesca y la carta detalla los 10 principios de las políticas que abordan la falta de transparencia en 3 áreas críticas, que son de 1 a 4 información de buques, de 5 a 7 actividad pesquera y de 8 a 10 gobernanza y gestión. La carta está destinada en última instancia a que los gobiernos la adopten e implementen. Sirve como herramienta para las organizaciones de la sociedad civil para abogar por reformas políticas, mejorar la transparencia y responsabilidad en la gobernanza de las pesquerías, fomentar la participación informada de las partes interesadas, impulsar la acción e influir en los procesos de toma de decisiones a escala nacional y mundial. Y en este informe la transparencia de la pesca abarca no solo la publicación de información y datos completos sobre pesquerías por parte de los gobiernos, sino también la accesibilidad y usabilidad de estos datos por parte de todos los interesados. Lo ideal sería que la información y los datos estuvieran disponibles en bases de datos electrónicas que sean fáciles de usar con adaptaciones para los que no tengan acceso a Internet. Deberían presentarse en un formato que sea claro y comprensible, que facilite la participación significativa de todas las partes interesadas en los procesos de toma de decisiones y sirva de base para emprender acciones con mayor conocimiento de causa. Al hacer pública la información, los gobiernos pueden obtener muchos beneficios, tal cual la mejora de la seguridad alimentaria, medios de subsistencia estables para las comunidades costeras, toma de decisiones inclusas e informada, fortalecimiento de la aplicación de la ley, reducción de la corrupción, prevención de los abusos de los derechos humanos y laborales en el mar. Siguiente, Emily. Pues en el resumen, este informe desarrolla los 10 principios de la Carta Mundial para la Transparencia de la Pesca. El informe describe el contexto de cada uno de los 10 principios, proporcionando recomendaciones prácticas para la acción por parte de los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil. Muestra ejemplos de mundo real y sus aplicaciones para ilustrar cómo se pueden aplicar estos 10 principios de manera efectiva. El siguiente. Pues la estructura de informe es que contiene la introducción, los 10 principios, los capítulos sobre los principios de 1 a 10 con antecedentes y problema, el contexto actual que incluye estudios de casos, diferencias a otras organizaciones y recomendaciones políticas. Cada capítulo de los principios finaliza con una sección con recomendaciones políticas que describen lo que los gobiernos deberían hacer para aplicar el principio. Las recomendaciones van desde reformas inmediatas y fáciles hasta unos cambios a más largo plazo. Y conclusión, donde se hace hincapié en el papel clave que pueden desempeñar las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de la transparencia ante los gobiernos y en cómo la carta y este informe pueden servir de apoyo. El siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de exactamente recomendaciones políticas que podéis encontrar en este informe
al final de cada principio. El siguiente. El informe tiene objetivos diferentes para las partes interesadas diferentes. Por ejemplo, para las organizaciones de la sociedad civil ofrece mensajes unificadas y casos para presentar los casos del mundo real, para mejorar esfuerzos de defensa, proporciona recomendaciones prácticas para ayudar a las organizaciones a priorizar y amplificar los esfuerzos de defensa y fomentar la colaboración entre ellos. Para los gobiernos define la transparencia en las pesquerías y sus implicaciones prácticas, comunica de forma clara los beneficios para los estados de la aplicación de cada principio y para otras partes interesadas claves como público, industria, medios de comunicación o científicos, mejora la comprensión de la transparencia y su importancia en la gestión de las pesquerías. El siguiente. Acabamos con esta presentación con las principales conclusiones del informe que dicen que para avanzar en la transparencia de las pesquerías es de necesidad primordial que los gobiernos adopten los principios de la Carta y este informe otorga el contexto y los conocimientos para ayudar a los gobiernos a hacerlo. Al adoptar los principios, los gobiernos pueden demostrar su compromiso para promover unas prácticas pesqueras que sean sostenibles, proteger los recursos marinos y avanzar en la participación y equidad en el sector pesquero. Las organizaciones de la sociedad civil son agentes indispensables en el espacio de la transparencia a la hora de catalizar el cambio y responsabilizar a los gobiernos de su verdadera aplicación. Y a través de un compromiso constructivo con las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos pueden aprovechar la experiencia única que llevan las organizaciones y sus redes para fomentar los procesos de toma de decisiones inclusivos y garantizar que las políticas se adaptan para abordar las diversas necesidades de las partes interesadas. Por último, las organizaciones sirven de guardianes, haciendo que los gobiernos se responsabilicen de sus compromisos para lograr una mayor transparencia y mejorar una aplicación rápida y eficaz de los principios de la Carta más allá de su mera adopción. Muchas gracias por su atención. We can close it. Estás muteada, Consu. Ahora sí, bueno, gracias Ágata por la presentación. Bueno, abrimos un espacio para algunas consultas. Vamos a estar enviando después el reporte vía mail para todos los que estuvieron participando para que tengan acceso completo al informe y Sí. también el video de la presentación. Vamos a empezar con las preguntas. Yo tengo acá una para comenzar. Ágata, ¿tienen algún orden puntual para seguir los 10 puntos? ¿Cuáles priorizar? ¿Por dónde comenzar? ¿Cuáles de esos 10 puntos los que les parecen lo más prioritario, lo más importante? ¿O depende cada estado de comenzar por uno u otro? Pues depende mucho de cada estado y de las prioridades de cada país que tienen para avanzar con la transparencia en la pesca. No podemos decir cuáles son realmente, depende de los desafíos también que los países tienen, pero la Carta ofrece recomendaciones y eso es importante de ver un poco, el informe está construido en la manera que no tienen que seguir de 1 a 10, pero pueden solo elegir los principios que los interesan más. Y ahí hay recomendaciones, sobre todo para los gobiernos, pero también para las organizaciones de la sociedad civil, para realmente conducir las acciones y dar un poco también de recomendaciones cómo hacerlo en la manera más efectiva, digamos. Así que no hay
no hay una manera ideal para hacerlo, pero el informe es una guía. Bien, acá tengo otra consulta. ¿Los principios están dirigidos solo a la pesca industrial o también incluyen a la pesca artesanal? Sobre todo a la pesca industrial y para la pesca de pequeña escala hay que hacer algunas modificaciones, adaptaciones para que los principios sean acordados con las necesidades de ellos. Ágata, voy acá con otra consulta. ¿En qué regiones están trabajando hoy más activamente? Contanos y así vemos que no somos los únicos que, Sí, que, sí, sí. que padecemos los problemas. Pues es verdad que no estamos presentes todavía en América Latina. Es una región donde sabemos poco de la transparencia. Así que hemos empezado nuestro trabajo por las regiones como África del Oeste y la Asia del Sudeste, donde hemos introducido una formación para las organizaciones de la sociedad civil, cómo trabajar realmente sobre los principios y para saber un poco también sobre los desafíos que tienen los países y sobre las prioridades. Así que ahí estamos un poco avanzando más en este tema. Hemos creado también los grupos de trabajo y ahora la gente empieza a trabajar solo, sobre todo, por ejemplo, en Asia del Sudeste, trabajan sobre el principio 5, principio 9. Sí que eso realmente depende de las necesidades de los países, como hemos dicho. Así que África del Oeste, Asia Sudeste, estamos más desarrollados ya. La coalición hoy en día tiene más de 50 miembros. Tenemos un formulario para convertirse en un miembro. Así que esperamos también desarrollar o fomentar una plataforma, colaboración más estrecha en la región de América Latina, de América del Sur. Digamos. Bueno, acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo puede el ciudadano común de las ciudades, urbano, ayudar en este tema? Si difundir la información alcanza o hay algo más que se puede hacer. Parece que solo pudiéramos elegir qué tipo de una latita de atún es Dolphin Safe o no, digamos, la certificación como consumidor está acá planteando Daniela. Pero, ¿qué más, qué hacer desde las ciudades? De los ciudadanos, ¿qué pueden hacer? Sí, desde las ciudades, de por ahí de las grandes urbes, ¿no? Los que no estamos ahí en la costa o en el puerto. Pues eso es una pregunta difícil y no sé si sé responder porque sobre todo, bueno, hemos focalizado sobre las zonas que están costeras, que tienen el mar y donde hay realmente el problema con la transparencia pesquera. Así que aquí no sé si puedo dar realmente un ejemplo concreto. Yo diría sobre la trazabilidad que de pesca, por ejemplo, un ejemplo muy práctico que viene a mi cabeza ahora mismo es si nos vamos a un restaurante, pues no sabemos realmente qué pescado comemos, así que es importante de pedir y saber lo que el restaurante nos ofrece, si es realmente el pescado que comemos, que hemos pedido, así que ahí hay siempre que pedir más información. Y eso creo que hay mucha gente que no está consciente o no tiene información suficiente sobre este tema. Eh, Bien. pero realmente a partir del informe no nos hemos focalizado sobre las ciudades que no están pegadas al mar. Acá Paola pregunta, dice que le llama la atención el énfasis en las recomendaciones políticas y si hay algún enfoque en particular respecto a los destinatarios del informe. ¿Está bien, Paola? Cualquier cosa, abrí el
micrófonos. Si podemos aclarar un Te poco estoy la interpretando pregunta, bien. sí, sí, sí. Si hay algún énfasis a la dirigencia. Sí, Sí, Paola, ¿estás buenos por ahí? días, muchísimas gracias, Buenos días. gracias a los Buen día. expositores, gracias por la invitación a participar. Sí, me llamó la atención que cuando se hizo la descripción del resumen del informe, se aclaró en el desglose de los principios que desarrollaban antecedentes y problemas, el contexto actual y específicamente apuntaron a las recomendaciones políticas. Entonces, ahí no una generalidad en cuanto a recomendaciones técnicas, no, sino fue bien direccionado a recomendaciones políticas y ahí es donde quería pedir por favor si se podía ampliar, si tiene que ver con el enfoque en cuanto a quiénes son los destinatarios o quiénes se estima que serán destinatarios del informe, a eso me refería. No sé si aclaré la pregunta que Sí. quise realizar. Muy amable, gracias. Muchas gracias por esta pregunta, pues creo que entiendo bastante. Pues como hemos dicho, este informe está destinado sobre todo para los gobiernos, así que ellos puedan adaptar y hacer los cambios necesarios para avanzar con la transparencia en la pesca. Así que las recomendaciones son realmente para los países, los gobiernos. Pero nosotros trabajamos con la sociedad civil para poder colaborar más cerca con los gobiernos. Así que las organizaciones realmente aquí son de ayuda para los gobiernos y ellos tienen toda la información, pero también conocimiento. Como digo, este informe sirve solo como una guía, no es no es standard FITI, es realmente una guía solo para poder conducir los actos inmediatos, pero también puntuales y concretos, los pasos concretos hacia los cambios en la transparencia. No sé si he respondido de la manera Sí, adecuada. gracias Paola por aclarar la pregunta por escrito y gracias Ágata por la respuesta. Ahora tenemos otra pregunta, quizás Milko y Lucía también puedan ayudar a la respuesta, yo la puedo hacer, pero para que participen, nos están preguntando si hemos tenido contacto eh, con el gobierno nacional para que se clarifiquen e identifiquen los actores y que no solo sea un número de barcos. Milko o Lucía de Sinasur No Hay Verde, si quieren empezar a responder sobre la situación local y el registro. Creo que Milko, ¿estás por ahí? Debes estar Sí, muteado. Ah, ¿me escuchás? Bueno, gracias sí, Consuelo. Hemos tenido conversaciones con algunos representantes del gobierno nacional sobre cuáles son las razones por las cuales no se publica, por ejemplo, una lista con las embarcaciones y los detalles. Nos comentaban que una de las razones que tenían para no publicar esta lista era el secreto comercial que puede haber sobre algunas empresas o explotaciones. Así es que, bueno, estamos ahí en conversaciones, pero más allá de eso, creemos que habría que avanzar en publicar algunos aspectos, algunos detalles sobre las embarcaciones, por ejemplo, qué especies capturan, el beneficiario real de esa embarcación. Hemos tenido algunas conversaciones, pero todavía es muy incipiente, estamos recién lanzando una campaña en la cual vamos a pedir, solicitar a nuestros representantes que publiquen más información sobre las flotas pesqueras, por ejemplo, más detalles similares a lo que ocurre Brasil, en Chile, en Perú, en Uruguay, por ejemplo, si los países de la región pueden publicar esta información, cuál es la diferencia y cuál es la razón que no lo podamos hacer en nuestro país. Así que sí, hemos tenido algunas conversaciones, todavía estamos en el inicio, en el arranque, así que esperamos que podamos avanzar y avanzar en estos puntos de transparencia. Nuestro país ha avanzado en algunos, hay otros que mejorar. Quiero agradecer, aprovechar ahora, no sé si respondí la pregunta, pero quiero agradecer a Sergio Almada recién que nos mencionaba que Perú acaba de publicar hoy
este decreto con las nuevas normas para los pesqueros extranjeros que ingresen a sus puertos. Yo hoy les mencionaba que estaba ocurriendo que desde el año pasado muchos buques extranjeros de la flota de aguas distantes que operan en el Pacífico estaban ingresando a los puertos y no cumplían con la norma de tener un sistema de rastreo satelital fiable que exigía la norma. Y bueno, hoy salió el decreto, habrá que analizarlo, ver si avanzó en la transparencia de este punto el gobierno de Perú. Así que gracias, Sergio. Y bueno, Mira, y ahí también justo Telma está diciendo, estaba respondiendo a tu respuesta, que era claramente una falta de transparencia, y mencionando algo que es importante que, que también sucede en las provincias, ¿no? Mencionando a las provincias con litoral marítimo que tienen el mismo problema. Em, Consu, sí, perdón, agregar también a lo que decía Milko, que uno puede intentar acceder a información haciendo un pedido de acceso a la información pública. Es algo que nosotros también estuvimos trabajando en eso y uno eventualmente, son plazos largos, demora en darte la información, eventualmente puede conseguir algo de información. Muchas veces no es completa o muchas veces te entregan algo distinto a lo que uno pide, entonces por eso también está buenísimo poder contar con ya información pública, accesible, que cualquier persona pueda acceder y que sea sencillo poder entender, ¿no? Y que no sea por ahí una planilla de Excel súper sofisticada y complicada de entender. Así que sumar eso. y dura, ¿no? Total, Uno entra al Excel y no invita a seguir el proceso. totalmente. Acá Daniela agrega, por ejemplo, lo que pasó con la merluza negra. Dice que fue muy raro aquel incidente con la merluza negra en la Argentina y todo el ruido político que hubo y que después le dejaron llevar esa carga. Em, no sé si hay alguna pregunta más. Si yo te estoy dando ahora sí la palabra, Lucía, no sé si hay alguien más que quiera abrir el micrófono o hacer alguna otra consulta. Si no, ya te dejo, Lucía, eh, las palabras de cierre. Bárbaro. Sí, si no hay ninguna pregunta más, podemos dar por Milko. Perdón, Lucía, perdón que las interrumpa. Algo que me quedó, que quedé pensando y que no mencionamos. Estamos hablando mucho de la transparencia, la necesidad de cumplir con estos principios que están muy buenos en este informe porque los clasifica y hace fácil identificarlos. Es ¿por qué pedimos transparencia? ¿Por qué queremos saber lo que pasa? Porque los recursos marinos son patrimonio de todos nosotros. Los recursos nacionales, los provinciales, los continentales, son patrimonio de todos los habitantes del país, y los de las aguas internacionales o de alta mar son patrimonio de la humanidad. Entonces, tenemos el derecho a saber qué es lo que ocurre, quién los explota, cómo los explota. Por eso es importante. Nada, solo quería comentar eso, ¿no? ¿Por qué queremos saber y por qué es importante y es responsabilidad de las autoridades, del privado y de la sociedad civil por exigir esta información? Porque son recursos de todos, porque no debería ser un secreto qué ocurre, quién y cómo con esos recursos. Solo eso quería agregar y disculpame, Lucía, la interrupción y ahora te escuchamos a vos. Ningún problema. ¿Querés, Consu, que leamos esa última pregunta igual que llegó? Sí, que tiene que ver con nuestras campañas. Sí, dice, hoy se está trabajando una ley de trazabilidad de pesca de mar y continental. ¿Se están haciendo algunos aportes al respecto? Pregunta. Eugenia, ¿querés responder al respecto sobre trazabilidad, si estás por ahí? O... Sí, eh, buenos días. Con respecto a la pregunta, estamos impulsando diferentes organizaciones de la sociedad civil, junto con algunos legisladores, una ley nacional para establecer un sistema unificado de trazabilidad de la pesca a nivel nacional, de pesca continental y pesca marítima y de pesca nacional y de importada. Los proyectos vienen debatiéndose hace algunos años. El gobierno nacional, las diferentes administraciones han avanzado en lo que es el rastreo
sobre todo del primer eslabón, digamos, de la cadena de suministro, pero falta más y falta sobre todo hacer interoperables los sistemas de trazabilidad que existen en las diferentes agencias del Estado y además entre las provincias y con los privados. Y eso es lo que estamos impulsando. El proyecto de ley está en el Senado de la Nación y están todos los indicios de que este año podríamos alcanzar una media sanción como para poder lograr la ley el año que viene, en todo caso. Pero es un proyecto que está avanzando y hay bastante consenso político y sobre todo hay un impulso desde algunos gobiernos patagónicos de las provincias patagónicas para que esa ley sea sancionada. Gracias, Eugenia. Bueno, acá Oscar, gracias Oscar por estar acá, Oscar Paín. Sería importante, dice, destacar que el Consejo Federal Pesquero en nuestro país publica puntualmente todas sus resoluciones y agradece por la iniciativa. Paola, recordemos también que Argentina adhirió al Acuerdo de Escazú, que también refiere al derecho de acceso a la información totalmente. Sin duda es fundamental para la transparencia en la gestión de los recursos naturales. Sí, tenemos el Acuerdo de Escazú que hay que hacerlo más presente en varias áreas, no solamente en referencia a transparencia de la pesca. Telma, que plantea, sería más interesante que el Consejo Federal Pesquero publicara las discusiones previas al resumen de lo que se va a publicar en la versión taquigráfica. Sí, a veces nos enteramos, esto pasó por ahí con las primeras cuotas que fueron asignadas, que uno se entera por ahí una vez que ya han sido asignadas las cuotas, sino cómo se ha dado la discusión previa, ¿no? Y por último, ¿cuál es la realidad de la pesca continental en virtud que Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires exportan sábalo y otras especies acompañantes? La realidad de la pesca continental es que la Comisión de la Pesca Continental distribuye los cupos de exportación de la pesca continental sin participación ciudadana. Me sale con usuario, no sé, perdón, el nombre de la persona que está acá participando. Gracias, Milko, por ahí querés responder. Bueno, brevemente, creemos que la transparencia va a ayudar también a tener pesquerías continentales más sostenibles, económicamente justas. Hay alguna información, por ejemplo, de los exportadores de estas especies, se exporta a África, entre otras regiones, pero hay que mejorar bastante la transparencia y también hay que mejorar la coordinación entre las provincias en estos aspectos. Pero bueno, no hay mucho más que agregar sobre el caso de la pesquería continental. Tenemos muchos desafíos, algunos son similares y otros son diferentes. La pesquería continental hay alguna extracción de manera industrial, pero también hay la mayoría de la captura es prácticamente de subsistencia. Así que nada, hay muchos principios que aplicar a esa pesquería y otros que hay que aplicarlos teniendo en cuenta las dimensiones y aspectos específicos de esa pesquería. Como dice en el informe, no son los mismos, no es el mismo caso de la pesquería industrial o de la artesanal en muchas situaciones, ¿no? Bien, bueno, era Adolfo de Reconquista, gracias Adolfo por presentarte. Y acá Sergio Almada nos comparte el link de acceso al tablero de control en alta mar. Gracias, Sergio. Está bueno también estar en contacto con gente de la región, es un poco el motivo de estas jornadas, ¿no? Empezar a interactuar y a presentarnos y compartir información, así que muchas gracias. Ahora sí, Lucía, te doy la palabra. No, bueno, para cerrar, esto sí, si no hay más preguntas, ya podemos dar por finalizado este encuentro. Obviamente, desde Sin Azul No hay Verde, el Círculo de Políticas Ambientales y la Coalición para la Transparencia de la Pesca, les agradecemos muchísimo por estar acá. Sabemos que hay personas de otros países de Latinoamérica, así que también estamos muy contentos por esa convocatoria, tener representados a otros países también latinoamericanos. Y para cerrar, volver a decirles un poco lo que ya se habló, que obviamente desde Sin Azul Verde y el Círculo de Políticas Ambientales adherimos a estos 10 principios y que
estamos trabajando y que vamos a seguir trabajando para poder implementar efectivamente estos principios aquí en nuestro país y así poder tener una pesca industrial más transparente y por lo tanto, como también decía Milko, más justa, más inclusiva al momento de la toma de decisiones y más sustentable también, ¿no? Que lo que todos queremos. Así que nada más, agradecerles nuevamente por venir y muchas gracias. Eso es todo. Bueno, agradecerles obviamente a Ágata y a Emily que está acá presente. Emily nos entiende, pero prefiere hablar en inglés. Agradecerles por el tiempo, por la presentación, por estar acá. Esto es el comienzo, espero, de un trabajo más articulado que podamos llevar hacia adelante. Gracias otra vez por organizar este encuentro y también para darnos una oportunidad de presentar el informe. Y yo invito a echar un vistazo sobre el informe. Si tenéis algunas preguntas, comentarios, podéis mandarnos información también por correo. Y también tenemos formulario de los miembros si queréis saber más sobre cómo convertirse en un miembro de la coalición. También podemos asistir con esta información a nivel más individual. Así que estamos disponibles para vosotros. Muchas gracias otra vez. Bueno, vamos a estar compartiendo, qué puntuales, ¿eh? Llegamos a las 11, hoy fue un día de puntualidad de tiempo, nos robamos más de una hora, bastante efectivo. Vamos a estar compartiendo toda la información de la coalición, el reporte y el video de la jornada. Acá agradecer a las personas bueno, que se están describiendo, mandando mensajes por el chat. Excelente los aportes, Milko y Ágata, felicitaciones, gracias por la comunicación a los ciudadanos comunes, muchas gracias por la invitación e información. Así que ahora sí, siendo casi las 11 de la mañana, les deseo un muy buen jueves y gracias nuevamente por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias. Adiós. Buen día. Buen día. Gracias. Muchas gracias.